Pues sean bienvenidos todos. ¿Por qué el nuevo pacto es superior al antiguo pacto? Mejor templo, mejor sacrificio y mejor sangre. Realmente no hay comparación, sino viendo la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Este ya es el estudio número 3. En el video número 1 estuvimos viendo la diferencia de los sacerdocios, la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec a la superioridad del sacerdocio de Leví y de Aarón. En el segundo video vimos la superioridad de los mediadores, a Moisés como el mediador del antiguo pacto y a nuestro Señor Jesucristo como el mediador del nuevo pacto. Moisés del antiguo pacto, Jesús del nuevo pacto. Este ya es el número 3, donde ahora vamos a hablar un poquito, aunque en los otros dos, como el escritor va, ¿cómo les puedo decir? Va tocando diferentes puntos, aunque nos concentramos en esto que yo les dije, pero se van tocando también diferentes puntos según el escritor lo ha dejado, y de acuerdo a eso vamos explicando un poquito. No es nada muy profundo, pero sí es muy clara, es muy claro y notorio lo que el escritor deja ver en cuanto a los dos pactos. Así que en este sentido, pues es lo que estamos viendo, como nada más como por encimita, no estamos profundizando tanto porque realmente pues es todo un estudio, todo desde el antiguo pacto, bien cómo funcionaba, sus detalles, pero que el mismo escritor dice que no hay tiempo para explicar todas esas cosas con detalle como lo vamos a ver ahorita, sino que él quería enseñarle algo a los destinatarios de la carta, y es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes ya en algún momento. Ok, entonces pasamos a esta parte que es la que vamos a estar utilizando. Y tenemos entonces por qué el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Vamos a estar viendo un mejor templo, un mejor sacrificio y también mejor sangre. En Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Entonces, esta parte que nosotros vemos aquí abajo, este es un sacerdote, no es el sumo sacerdote. El sacerdote está aquí haciendo su oficio, pero aquí tenemos el candelabro, esto. Y también tenemos la mesa de los panes de la proposición. Así que dice que después también tenemos en este lugar, que es aquí, el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, es lo que les comentaba. ¿Por qué el escritor dice que sobre estas cosas no se puede hablar ahora en detalle? Porque el escritor, más que obviamente, le está escribiendo a los hebreos. Entonces, en este sentido, los hebreos no tenían una necesidad, por decirlo así, de que se les hablara con tanto detalle, ya que ellos eran conocedores de todo este sistema, eran conocedores de todo lo que se hacía dentro del antiguo pacto, cómo funcionaba el tabernáculo, las funciones de los sacerdotes, sus ejercicios sacerdotales y todas estas cosas. Pero el escritor también les dice, por ahora no se puede hablar de todo esto con detalle, porque el escritor, vamos a ir viendo cómo va desarrollando lo que él les quiere hablar, o viene hablándole, mejor dicho, ya estamos en el capítulo 9, le viene hablando a este público que son el pueblo de los hebreos.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Ajá, aquí vemos entonces al sacerdote que entra, dice, entran continuamente para cumplir sus oficios de culto. Pero, dice aquí, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces dice que aquí entra el sumo sacerdote, no sin sangre, aquí vemos, no sin sangre, que lo ofrece por sí mismo, por los pecados de él mismo y también por los pecados del pueblo, los pecados de ignorancia. Entonces nosotros vemos acá, vamos a regresar un poquito, y dice que el primer pacto, nos está hablando del antiguo pacto o primer pacto, tenía ordenanzas de culto y tenía un santuario terrenal. En este caso está hablando aquí vamos a decirlo así, del tabernáculo de Moisés que erigió en el desierto cuando salieron de Egipto. Entonces, por otra parte, nosotros vemos también las cosas que habían en cada parte, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que este primer pacto, que es el antiguo pacto, tenía un santuario terrenal. Aquí nosotros vemos también las diferencias de los templos físicos, los santuarios terrenales, versus, en este caso, los celestiales que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Pero si bien el Señor les dio este tabernáculo, les dio este sistema, todo esto el Señor se lo dio a más adelante vamos a estar viendo, donde le dice a Moisés, asegúrate de hacer todas las cosas como se te mostró en el monte, ¿no? Entonces, vemos que aquí dice que esta arca, el arca del pacto, adentro tenía una muestra del maná, que sería en esta parte. Dice que tenía también la vara de Aarón que reverdeció, que aquí está la vara, y también las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria, ¿no? Los querubines en el propiciatorio. Los querubines, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Una vez teniendo esto, es interesante que cuando Moisés subió al monte, se tardó, sabemos, 40 días y 40 noches, donde se le entregó toda la ley, se le entregaron los mandamientos, y también se le entregó el plano del tabernáculo que más adelante construyeron. Ahora, es interesante, vamos a puntualizar aquí una cosa. Cuando Moisés se tarda, esta es como una representación, ¿no?, del tabernáculo que erigió Moisés. Moisés se tarda 40 días y 40 noches, y cuando Moisés regresa, sabemos que el pueblo le habían dicho a Aarón que les hiciera dioses para ir tras de ellos, porque como que ya no contaban con Moisés. Dice, no sabemos qué es lo que le pasó a Moisés, ya se ha tardado mucho, así que tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros. Así que bueno, ya sabemos esa historia, la hemos hablado en los estudios pasados. Cuando Moisés baja y ve al pueblo, ¿cómo podemos decirlo?, dado a la idolatría, se fueron tras los ídolos, estaban ofreciendo sacrificio, estaban ofreciendo incienso y todo este asunto. Y entonces ahora nosotros vemos cuando Esteban, en su defensa, cuando fue asesinado, en Hechos capítulo 7, Esteban hace un recuento de la historia del pueblo de Israel, cosas que Dios les estuvo hablando, cosas que el Señor les dio. Entonces hay algo bien interesante aquí. En el 7:41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Bueno, ¿qué es lo que estamos nosotros hablando? Esteban está haciendo este recuento. Pero dice que una vez que ellos hicieron esto, cuando Moisés baja del monte, rompe las tablas. Sabemos que rompió las tablas. Entonces ellos quebrantaron el pacto. Cuando ellos quebrantaron el pacto, dice aquí, y Dios se apartó. Si nosotros recordamos
En Jeremías 31, cuando se habla del nuevo pacto, dice, voy a hacer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Después dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces, antes de que Moisés bajara del monte, ellos ya habían quebrantado el pacto. Y dice Esteban, y Dios se apartó. Y el Señor en Jeremías dice, ellos no permanecieron en mi pacto, ellos invalidaron mi pacto y yo me desatendí de ellos. Entonces aquí también está haciendo esta referencia a Esteban, y Dios se apartó. Pero Esteban dice que Dios se apartó en el momento que ellos estaban adorando al becerro de oro, ofreciéndole sacrificio al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron. Entonces Dios se aparta de ellos y dice que los entregó a rendirle culto al ejército del cielo. Por su dura cerviz que el Señor viene hablando en todo el Antiguo Testamento, dice que los entregó para que ellos le rindieran. Entonces, como quien dice, los dejó con su duro corazón, los dejó con su dura cerviz, los dejó con su idolatría, los dejó con su maldad, para que ellos en su maldad siguieran entregándole y rindiéndole culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hiciste para adorarles. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, otra cosa aquí bien interesante. Dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios? Ellos ofrecían sacrificios en el desierto. Una vez que se les dio la ley y todo esto, sí ofrecían sacrificios. Ofrecían sus víctimas, sus animales, ofrecían sus víctimas como en sacrificio. ¿Por cuánto tiempo? Dice que por 40 años. No fue solamente ese día, no fue solamente ese momento que sucedió lo del becerro de oro, sino que dice que fue por 40 años. Entonces, Dios los entregó a que todo eso ellos se lo rindieran al ejército del cielo. En este caso, aquí está diciendo Esteban que todo lo que ellos hicieron por 40 años, no le ofrecieron al Señor esos sacrificios, sino que esos 40 años estuvieron llevando el tabernáculo de Moloc. Ellos pensaban que servían a Dios, ellos pensaban que llevaban el tabernáculo de Dios, pero Dios, por su necedad, aquí dice Esteban, que los entregó a que vivieran una vida de idolatría por su necedad, por su duro corazón, por su dura cerviz, por la idolatría que traían de Egipto. Y dice que fue por 40 años. Es lo que está diciendo Esteban. Esteban ahí sabemos que estaba bajo la unción y el Espíritu Santo ministrando a través de su vida. Entonces, ahora bien, antes llevaste el tabernáculo de Moloc. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces dice, antes bien, el tabernáculo de Moloc llevaste. Pura idolatría era en ese pueblo. Ahora, en unos textos más arriba, se habla y se dice, esta es la congregación que estuvo con Moisés en el desierto. Y a mucha gente por ahí le gusta mucho este texto. Y esta es la congregación que estuvo con Moisés en el desierto. Entonces ellos solamente leen esa parte y entonces para ellos, miren, esta es la iglesia, esta es la verdadera iglesia, este es el verdadero pueblo. Estaban con Moisés en el desierto. Desde entonces existe la iglesia. La iglesia no vino a existir desde el Pentecostés. Vemos que la iglesia estaba en el desierto, sí, pero ¿saben cuál era esa iglesia? Si leen más arribita, es el contexto de esto que está hablando aquí en esta parte. Ahí mismo arriba Esteban dice, esta es la congregación, como le gusta mencionar por ahí a algunos, esta es la cajal,
Esta es la eclesía. Esta es la iglesia que estuvo con Moisés en el desierto. ¿Saben cuál es esa iglesia? ¿Saben cuál es esa cajal? ¿Saben cuál es esa eclesía? Es esta de aquí. Es esta de aquí, se los digo para que no la anden presumiendo mucho, ¿eh? Entonces, eso fue por nada más, nada menos que por 40 años. Entonces dice, Señor, los transportaré más allá de Babilonia. Y sigue diciendo Esteban, más hablando de David que quería construirle casa al Señor. Entonces dice, mas Salomón le edificó casa. Y después dice Esteban, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el Señor no habita en templos hechos de mano. Si bien Salomón le edificó casa, y bueno, por historia, por fotos, por lo que dice la misma escritura, el edificio que construyó Salomón, con todo lo mejor, o sea, yo creo que no ha habido una construcción mayor en lujo y en hermosura que el templo de Salomón. Pero aún así, dice Esteban, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Y no es que lo está diciendo tanto Esteban, sino que está él citando al profeta, está citando desde el Antiguo Testamento, se dice eso, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Entonces, si seguimos viendo aquí, ¿qué es lo que dice el profeta? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, todo esto, todo esto que nosotros vemos, todo ese tabernáculo, todo ese sistema, bueno, el Señor dice que no habita en templos hechos de mano, ya sea el de Salomón, ya sea el mismo tabernáculo de Moisés, ya sea el templo de Herodes, el Señor no habita en templos. ¿Y qué podemos decir ahora, no? Dentro del nuevo pacto, el Señor no habita en templos. Así que cuidado con eso de que, hermano, venga hacia la casa del Señor y venga a la casa del Señor. Por más que le digan, usted siempre recuerde, póngaselo aquí en su mente y en su corazón, que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Así que vamos a tener cuidado en esa área. Lo que dice el profeta, aquí les dice Esteban también, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La gente no quería entender, la gente no quería creer, querían seguir anclados en el viejo sistema, no querían aceptar al Señor, no creían en el Señor, ellos estaban muy contentos con su sistema, estaban dentro del antiguo pacto, nunca entendieron que el Señor era el Mesías prometido. Entonces, la vara de Aarón, las tablas y el maná estaban dentro del arca, ¿verdad? Estaban dentro del arca. Ahora hay algo bien importante. Entonces, esto es dentro del arca. Esta es el arca. Aquí están los dos ángeles, 1, 2, y donde ellos están en esta parte de aquí, por decirlo así, la tapa del arca. La tapa del arca es la parte del propiciatorio. Este es el propiciatorio, donde descansa la gracia, donde descansa la misericordia de Dios, porque en esta parte del medio de los ángeles es donde se vertía la sangre del sacrificio que traía el sacerdote. Aquí. Entonces vemos que la sangre que el sumo sacerdote derrama, la derrama sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca. Para entonces, dice, presentar ofrenda y sangre por sus pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, y adentro, o sea, están los dos ángeles querubines viendo hacia el propiciatorio. Esta es la tapa es el propiciatorio, y tenemos entonces el arca,
donde adentro está el maná, están las tablas y está la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, cuando uno entra al lugar santísimo o cuando entraban al lugar santísimo, el arca yo creo que más o menos se veía de esta manera. Acá nosotros estamos viendo como por rayos X lo que había adentro, pero aquí no. Entonces, adentro están las tablas de la ley, está el maná y está la tabla de Aarón. Aquí se vierte la sangre y entonces es cuando los pecados son cubiertos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si uno quiere ver las tablas, si uno quiere ver el maná y si uno quiere ver la vara de Aarón? ¿Qué es lo que se tendría que hacer para poder ver lo que está adentro del arca? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para ver lo que está adentro del arca? Bueno, no hay mucha ciencia. Lo que se tendría que hacer sería levantar la tapa, que es el propiciatorio, que es la gracia, que es la misericordia de Dios, para poder ver la ley. En este sentido, la gracia de Dios y la misericordia de Dios está sobre las tablas de la ley. Si nosotros queremos mirar la ley y volver a cumplir la ley y volver a ver las tablas de Moisés, la gente tiene que quitar la tapa del arca. Y al quitar la tapa del arca, está quitando la parte donde la sangre es derramada del sacrificio que se hizo allá afuera en el patio. Se trae la sangre y se vierte aquí en el propiciatorio. Pero para ver entonces las tablas de la ley, uno tiene que quitar la misericordia, tiene que quitar la gracia, tiene que quitar ese sacrificio para poder ver las tablas. Y no nos damos cuenta que quienes regresan a ver las tablas, no nos damos cuenta que quienes regresan a observar la ley de Moisés, tienen que remover el propiciatorio para ver otra vez la ley de Moisés. Así que si quieren ver la ley de Moisés, tienen que quitarle la tapa al arca del pacto. Por otro lado, si bien está el maná, si están las tablas y está la vara de Aarón, en algún tiempo allá cuando uno recién se convierte y empieza a leer todo este tema y todo eso, en algún momento yo pensé que eso era para preservar los milagros que Dios había hecho en el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento lo pensaron de esa manera, o quizá cuántos sigan pensando de esa manera. Pero cuando ya empezamos a entender un poquito más esto de los símbolos y las representaciones y todo esto, nos damos cuenta que tanto el maná como las tablas y la vara de Aarón, la pregunta es, ¿por qué se dio el maná? ¿Por qué el Señor empezó a darles el maná? Porque murmuraron, porque se quejaron, porque hablaron en contra de Aarón y de Moisés. ¿Por qué reverdeció la vara? Porque el pueblo se rebeló, porque el pueblo que dijo, no, pues si Dios le habla también, si Dios está en medio de nosotros y le habla a Aarón, también puede hablarnos a nosotros. Ah, pues yo les voy a enseñar a quién es a quien yo he escogido, dijo el Señor. Y esta vara se dio también y reverdeció para recordarle también al pueblo que se habían rebelado contra el Señor, que se habían rebelado contra sus estatutos, contra lo que él había determinado, contra quien él había escogido. Y las tablas del pacto ni se diga. Antes que Moisés bajara del Sinaí, ya habían quebrantado el pacto. Entonces, estas tres cosas son para recordar la rebelión, el pecado del pueblo, donde tenía que haberles traído juicio, aunque en esta parte sí hubo un juicio. Aquí también murieron 3,000 hombres. Y acá en el maná, bueno, pero son señales de la rebelión del pueblo de Israel. Por eso están aquí adentro. Los querubines están viendo hacia acá, pero una vez al año entra el sumo sacerdote y aplaca la ira de estos juicios
también poniendo aquí la sangre del sacrificio. Entonces vemos que es algo también bien importante y bien interesante, que el escritor, bueno, no quiso entrar en detalle, pero aquí les comparto unos cuantos detalles para que podamos ir entendiendo mejor también este asunto del tabernáculo, del arca y lo que estaba ahí adentro. Así que, bueno, parece que por ahí ya sería todo. Así que recordemos que los que quieren ver otra vez y observar la ley de Moisés tienen que quitar el propiciatorio, que representa la gracia, la misericordia de Dios, donde se vierte la sangre del sacrificio. Tienen que quitarla y tienen que removerla para observar otra vez las tablas de Moisés. Entonces, aquí continuamos. De todo eso que se habló del tabernáculo, que son los templos físicos. Se habló de los utensilios, en este caso de los dos lugares, el lugar santo, el lugar santísimo, lo que había en cada lugar. Se habló del arca del pacto, lo que estaba adentro, de los sacerdotes que tenían que hacer sus sacrificios, tenían que ofrecer sangre por sus pecados y luego por los pecados del pueblo de ignorancia. Vimos un poquito aquí acerca de las tablas de la ley. Se habló un poquito acerca del sacerdocio y bueno, y todo esto que acabamos de mencionar y lo que menciona el escritor a los hebreos, en el verso 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿cuál esto? Todo lo que acabamos de hablar, todo lo que acabamos de hablar. El Espíritu Santo dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Bueno, vemos entonces que lo que el Espíritu Santo quiere dar a entender, lo que el Espíritu Santo quiere enseñar con toda esta explicación que el escritor a los hebreos viene relatando en toda su argumentación, una de las cosas es que el Espíritu Santo está dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué quiere decir entre tanto que esta primera parte del tabernáculo estuviese en pie? Quiere decir que mientras estuvieran todavía en pie los sacrificios, vamos a decirlo así, que mientras todavía se estuviesen oficiando los sacrificios, todo ese sistema de rituales, todo ese sistema de liturgia, todo eso que el Señor les había entregado en el Sinaí, mientras todo eso siguiese funcionando, mientras todo eso estuviese de pie, entonces eso quería decir que todavía no se manifestaba el camino al lugar santísimo. Entonces dice que todo eso que leímos arriba, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, un símbolo según, no es la realidad, sino es un símbolo según se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, por más que se ofrecieran sacrificios, por más que se ofrecieran ofrendas, siendo solamente un símbolo y una representación y sombras de lo verdadero, todo eso no podía hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que se acercaba o al que practicaba ese culto, esos ritos, esa ley, esos mandamientos, porque todo eso dice que si hubiese sido sin defecto, si todo esto hubiese sido sin defecto, no se hubiese procurado lugar para uno segundo. Si el antiguo pacto hubiese sido perfecto, entonces no se habría dado lugar a que llegara el nuevo pacto.
pero como no es perfecto, no fue perfecto el antiguo pacto, por cuanto no podía hacer perfectos a los que se acercaban a este pacto en cuanto a la conciencia, aunque practicaran ese culto, no podían llegar a la perfección, no podían llegar a la perfección. Así que mientras eso estuviese en pie, no se iba a manifestar el camino hacia el lugar santísimo. Así que ese sistema aquí nos está diciendo el autor, el escritor a los hebreos, que mientras ese sistema siguiese vigente, no se iba a manifestar el camino al lugar santísimo. Siempre se iban a quedar en la parte de atrás, haciendo sus ritos, haciendo sus sacrificios, haciendo sus ofrendas, haciendo sus inciensos, festejando sus fiestas, el Shabbat, la circuncisión, todo eso se iban a quedar ahí sin que se manifestara o sin que se abriera el camino hacia el lugar santísimo, ya que eso, dice, consistía solo de comidas, de bebidas y de diversas abluciones. Esto de diversas abluciones son ritos de lavamientos, todos los ritos de lavamientos que se hacían y todo eso. Entonces, dice que todo eso, todos sus sacrificios, todas sus prácticas, toda su liturgia, todo eso consistía en comidas. ¿Qué hacían cuando venían las fiestas? Comían. ¿Qué hacían cuando hacían los sacrificios? También comían. Comidas, bebidas y sus lavamientos. Ordenanzas acerca de la carne. Cuando dice acerca de la carne, está hablando de lo exterior. Por eso dice que los que se acercan no podían ser perfeccionados en cuanto a la conciencia. Pero todo esto, estos sacrificios, todas estas ofrendas, consistían solamente en comidas, en bebidas, en lavamientos, que son ordenanzas en cuanto o acerca de la carne. Y eso estaba impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahorita vemos eso. Pero dice aquí que todo eso consistía en comidas. Mira, es que tienes que comer limpio porque hay animales limpios y hay animales inmundos. Está bien. Sobre bebidas y sus lavamientos, que todo eso era acerca de lo exterior. Pero por más que lo practicaran, por más que se esforzaran en comer kosher, por más que se esforzaran en comer todo lo limpio, todo eso no podía perfeccionarlos en cuanto a la conciencia. Entonces todo eso era exterior. Por eso es que no podían llegar a la perfección los que comen, los que beben, sus lavamientos, observando sus fiestas, observando sus días de reposo, sus lunas nuevas, haciendo sus inciensos, haciendo aquí sus ofrendas, sus sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que los practica. Imagínense en aquel tiempo que estaba el tabernáculo, tenían los animales, tenían los sacerdotes, tenían la ley, tenían todas sus prácticas, tenían el día de reposo, y ni aún practicándolos podían llegar a la perfección. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto más ahora en este tiempo que no hay templo, que no hay sacerdotes, que no hay animales, están por allá esperando que la vaca roja y todo eso, imagínense, para volver a hacer sacrificios? Bueno, si antes no se pudo, imagínense en estos tiempos. No se puede, por más que digan, yo sí cumplo la ley, no se puede. Por más que digan, no, sí, es bien fácil, mira, no se puede. Y cuando dicen que sí, ahí ya mintieron, entonces ya la quebrantaron. Así que todas estas cosas, dice que fueron impuestas, todo esto fue impuesto, todo el antiguo pacto fue impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Preguntamos, ¿cuándo es ese tiempo de reformar las cosas? ¿Cuándo es? ¿Cuándo fue o cuándo será? Hay personas que creen que el tiempo de reformar todas las cosas va a ser en un milenio.
Algunos otros pueden pensar que eso va a ser en la segunda venida del Señor para irnos directamente a la eternidad. Y hay quienes piensan que ese tiempo de reformar las cosas fue en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las personas que creen que va a ser en el milenio, le dicen a los que creen que fue en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo. Pero si todo sigue igual, todavía hay pecado, todavía hay muerte, todavía hay idolatría, todavía hay esto, todavía hay lo otro. O sea, ¿de qué reformas tú me estás hablando? ¿Qué es lo que se reformó? Bueno, como leímos acá arriba, que todas estas cosas, sacrificios, todo esto que era en cuanto a la carne, fue impuesto hasta el tiempo de la reforma. Y hay gente que puede pensar que ese tiempo de reformar todas las cosas es en el milenio. Si fuera en el milenio, entonces todas esas cosas impuestas estarían vigentes hoy, porque si el tiempo de reformar todas las cosas es en el milenio, entonces todo esto todavía estuviera en función. ¿Por qué? Porque todo esto, todo esto, todo esto, todo esto fue impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Y si el tiempo de reformar las cosas para mucha gente no ha llegado, entonces tendrían que seguir sacrificando, tendrían que seguir dependiendo de esos sacerdotes, y ya no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo es que pueden esperar a que las cosas sean reformadas cuando todo eso ya quedó abolido? Y si eso ya quedó abolido, quiere decir que cuando quedó abolido, entonces tuvo que ser el tiempo de reformar las cosas. Porque muchos de ellos están de acuerdo que cuando hubo cambio de sacerdocio, también hubo cambio de ley, aunque ellos parten la ley y dicen que la única ley que fue abolida es la ley ceremonial. Y la ley ceremonial depende de ofrendas, sacrificios. Entonces, si esa ley ya quedó abolida, entonces el tiempo de reformar las cosas fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo y entró en vigor el nuevo pacto. Aunque ellos parten la ley, que es ley ceremonial y la ley moral, pero no, ley es ley, ceremonial y moral es la misma. Entonces, pero aunque ellos la partieran y dijeran, esta ya no está en vigencia, quiere decir que el tiempo de reformar las cosas llegó en ese momento. Porque si no llegó en ese momento, entonces todo eso sigue vigente. Entonces, ¿en qué tiempo fue? Si va a ser en el milenio, que ellos creen que va a haber un milenio, entonces todo eso sigue vigente. Pero si esto ya no está vigente, porque fue impuesto hasta que se llegara el tiempo de reformar las cosas. Ahora, ¿cuál fue ese tiempo de reformar las cosas? En el verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo. O sea, el tiempo de reformar las cosas fue cuando ya estuvo presente nuestro Señor. Reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote de los bienes, de la administración de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho, es decir, no hecho de manos, o sea, no es físico. Así que si no es físico, se reformó. Si el Señor vino y murió y con un solo sacrificio perfeccionó, hizo perfectos a todos los santificados, entonces también reformó los sacrificios. Si las tablas de la ley fueron escritas en tablas de piedra, el Señor escribió ahora su ley en la mente y en el corazón de los creyentes. Reformó las cosas. El sacerdocio fue un sacerdocio ineficaz, ineficiente, un sacerdocio que no fue perfecto. Entonces,
llega Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Melquisedec sabemos que fue mayor que Leví y que Aarón, porque Abraham, el patriarca, le pagó los diezmos a Melquisedec. Leví estaba en los lomos de su padre cuando le pagó los diezmos a Melquisedec. Así que Abraham le paga los diezmos a Melquisedec y Leví le paga los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec bendice a este Abraham y sin duda el mayor bendice al menor. Y sin duda el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec bendice a Abraham. Abraham es mayor que Leví. Entonces, por lo tanto, Melquisedec es mayor que Abraham y por ende mayor que Leví y que Aarón. Así que fue el tiempo de reformar las cosas. Y hasta este tiempo, todo lo que se dio en el antiguo pacto, ahora sí que hasta ahí llegó. Porque esto consiste, y estas cosas fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así que todo esto fue reformado, tenemos un mejor mediador, tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor ministerio establecido sobre un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas, sobre mejores promesas. Entonces fue el tiempo de reformar las cosas, pero la gente no entiende o no quiere entender esto y piensa que el tiempo de reformar las cosas es cuando ya no haya muerte, cuando ya tengamos quizá el cuerpo glorificado, cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén, que esa va a ser la consumación de todas las cosas. Pero el tiempo que se reformaron las cosas fue en el tiempo que estuvo presente nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no físico, es decir, no de esta creación, que es el cielo mismo, no de esta creación, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombres, como vimos, figura del verdadero. Cristo no entró en el santuario hecho de hombres, que es figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Jesucristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Padre. Jesucristo no entró a este tabernáculo. Jesucristo no entró a este lugar santísimo hecho de manos de hombre. Jesucristo entró en el cielo mismo. En el cielo mismo, para presentarse nada más y nada menos que delante de la presencia del Padre. Así que, ¿cómo es posible que queramos seguir viviendo en el antiguo pacto, que estemos haciendo de menos al nuevo pacto, que no queramos aceptarlo, que estemos diciendo que solamente fue un pacto renovado, algo que se renovó nada más y que las cosas tienen que seguir de la misma manera? Pues no, porque estas fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, cuando ya estuvo presente nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote, y reformó, como ya vimos, todo esto. Él no entró a templos físicos, él entró al cielo mismo. Y en ese sentido, todo eso estaba en pie. Entre tanto, dice que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, no se manifestaría el camino al lugar santísimo. Pero una vez estando presente Cristo, Él es el sacrificio perfecto, un solo sacrificio, asciende a los cielos, entra al lugar santísimo como sumo sacerdote para presentarse delante del Padre por nosotros, para interceder por nosotros. Él no entró a un templo hecho de manos de hombres. Y tampoco dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Vamos a regresar aquí tantito. Así que aquí el sumo sacerdote entra con sangre de animales, entra con sangre de los sacrificios que se hacen allá afuera.
pero dice que Jesucristo entró y no por la sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al mismo cielo, al lugar santísimo. Entonces, cuando el Señor entra al lugar santísimo, vemos aquí que todo esto dice, dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, con sus ofrendas, sacrificios, con sus comidas, con sus fiestas, con sus lavamientos. Todo eso mientras estuviera en pie, no se iba a manifestar el camino al lugar santísimo. Pero si aquí vemos que el Señor ya entró al lugar santísimo en el mismo cielo, quiere decir que entonces las cosas, y quiere decir que todo eso que estaba en pie, tuvo que haber terminado para que se abriera el camino al lugar santísimo. Así que una vez que el Señor entró al cielo, que entró al lugar santísimo, no puede estar más claro. Una vez que el Señor mostró el camino al lugar santísimo, es porque entonces todo el sistema anterior ya no estaba en pie. Cuando el Señor entró al lugar santísimo, terminó con todo este sistema para reformar todas las cosas. Para reformar las cosas. El tiempo de reformar las cosas. Entonces no podemos seguir viviendo aquí porque eso ya fue abolido. Mientras siguiera en pie, con esto era manifestado en lugar, entre tanto que la primera parte estuviese en pie, mientras todo eso estuviera funcionando, mientras todo eso estuviera vigente, no se podía manifestar el camino al lugar santísimo. Una vez que nuestro Señor Jesucristo muere, resucita y sube y trasciende los cielos, traspasa los cielos, entra al lugar santísimo, entonces quiere decir que esto ya no está en pie. Esto ya no está en pie. Y si ya no está en pie, ¿cómo es que pretendemos regresar? Si ya no está en pie, ¿cómo es que pretendemos cumplir todo ese sistema? Si ya no está en pie, ¿cómo es que podemos decir que cumplimos la ley? Cuando decimos la ley es todo esto. La ley es todo esto. No se puede y no se puede. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificar la carne, como vimos, la carne, ¿ok? No la conciencia, porque dice que los que se acercan por todo esto no pueden ser perfeccionados, de la conciencia, aunque son purificados de la carne. Ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, perfecto, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo perfecto, sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Bueno, acá vemos que lo que se purifica es la carne. Y vimos también que no pueden hacer perfecto, de acuerdo a la conciencia, a los que se acercan por todo este pacto. No pueden. Pero aquí Jesucristo se ofreció una sola vez, santo, sin mancha ante Dios, para limpiar aquí sí las conciencias y no la carne, para limpiar las conciencias de obras muertas. ¿Cuáles son esas obras muertas?
todo aquello que uno hace para querer ganar el favor de Dios. Y todo este sistema estaba diseñado para que con sus actos, para que con su cumplimiento agradaran a Dios. ¿No está perfecto? Bueno, si estuviera perfecto, entonces no se habría dado lugar para el segundo. Pero todo esto se hizo para poder agradar a Dios por medio de las prácticas, por medio de las fiestas, por medio de los sacrificios, por medio de guardar el día séptimo, por medio de las ofrendas, por medio de los inciensos, por medio de esa observancia tan estricta de esos mandamientos, porque la ley dice así, que el que haga esto vivirá por ellos. El que cumpla los mandamientos, el que cumpla la ley, vivirá por ella. Entonces, las obras muertas es todo aquello que se hace para poder alcanzar el favor de Dios, para poder agradar a Dios por mis propios méritos. Es por eso que en Romanos le pregunta el apóstol al pueblo de Israel. Dice, ¿por qué ustedes que iban tras una justicia no la alcanzaron? Sin embargo, los gentiles que no iban tras esa justicia, sí la alcanzaron. Le dice a los israelitas, ustedes no la alcanzaron porque iban como por obras de la ley, porque iban tras ella como por su propia justicia y no por fe. Mientras que los gentiles que no iban por ella tras su justicia, ni tras cumplir mandamientos, ni sacrificios, ni nada, sí la alcanzaron solamente mediante la fe. Y es por eso que el Señor dice, bueno, todo eso ya lo hemos visto, Isaías número 1, capítulo 1, no se agradó de todos sus sacrificios, no se agradó de todas sus ofrendas, no se agradó de sus días de reposo, no se agradó de sus lunas nuevas, no se agradó de sus inciensos, no se agradó de nada de eso. Hasta dice que le era molesto, obras muertas. Así que el Señor limpia nuestras conciencias de esas obras muertas, porque a Dios no podemos agradarle por nuestra propia justicia. Por eso está escrito que el Señor es nuestra justicia. Y si nosotros le agradamos a Dios es por medio de Jesucristo, no por medio de guardar una ley, no por medio de guardar unos mandamientos, no por medio de hacer sacrificios. Ahora, los sacrificios que hacemos, dice la Escritura que son sacrificios vivos, que le entreguemos a Dios en alabanza, en adoración, que dice que es nuestro culto racional. Pero la gente quiere ir a guardar y a someterse a un día, quiere seguir guardando fiestas y quiere seguir agradando a Dios de acuerdo a su justicia. Pero Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que entonces podamos servirle al Dios vivo. No, pero es que Jerusalén, el templo, los sacrificios, los sacerdotes, Señor, ¿en dónde es el lugar para adorar? Los judíos dicen que es en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que es en este monte. Y el Señor dice, mira, no es en Jerusalén. Y cuando está diciendo, no es en Jerusalén, le está diciendo, no es en esa ciudad, no es en ese templo, no es con esos sacrificios, no es con ese sacerdocio, no es con sus días de sábado, no es con sus días de luna, no es con sus inciensos. Y de este monte, pues ya ni digamos, monte de Samaria, donde pusieron su sede, ni hablemos ya de eso. Pero lo que supuestamente era oficial, dice, pues no es ni ahí, ni es tampoco acá. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
ya no por medio de sacrificios, ya no por medio de guardar días, ya no por medio de hacer ofrendas. Es un servicio en espíritu y en verdad. Es una adoración en espíritu y en verdad. ¿Eso qué quiere decir? Rendirle completamente nuestra vida al Señor como un esclavo, así como decía Pablo, soy un esclavo en cadenas. Y ponernos a su servicio y hacer lo que Él nos manda, hacer lo que Él nos dice. Ah, ya viste, entonces tienes que guardar Shabbat. Ah, entonces pues acá el mandamiento dice que tienes que guardar las fiestas. No, el Señor nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, porque de esos dos mandamientos pende toda la ley. Hazle a tu prójimo lo que quieras que él haga contigo. Ora por tus enemigos, perdona por tus enemigos, ama a tus enemigos. Si te piden llevar una carga una milla, ve con ellos dos. Al que te pida, dale. Llevar las cargas los unos de los otros, orar por los enfermos, ayudar a las viudas, darle al huérfano, darle al que tiene hambre. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley del Espíritu. Y esa es la ley de fe. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ya no es el mediador Moisés, sino ahora es Jesús. Ya no del antiguo pacto, sino de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el antiguo pacto, el pacto anterior. Si este pacto anterior hubiese sido sin defecto, si este pacto anterior hubiese podido limpiar de pecados, ¿por qué entonces el Señor tendría que morir? ¿Para qué tendría que haber intervenido su muerte para hacer la remisión de las transgresiones bajo el primer pacto? ¿Por qué queremos estar allá? ¿Por qué queremos seguir allá? Así que para hacer la remisión de las transgresiones bajo el primer pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que si el Señor no muere, si el Señor no hace la remisión de los pecados, entonces no pueden recibir la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque este pacto era completamente ineficaz, porque no podía perfeccionar a nadie. A todos los que se acercaran para practicar sus ordenanzas, no podían ser perfeccionados, no podían ser perdonados. Así que bueno, el estudio continúa, pero yo creo que la voy a dejar aquí porque ya llevamos, creo que pasadito de 1 hora, entonces creo que por aquí la vamos a dejar. Viene la segunda parte de este estudio. Y bueno, si continuamos con eso, pues aquí nos vamos a alargar hasta 2 horas y creo que ya sería mucho. Así que la dejamos por aquí. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos entonces en el próximo estudio. Pero vamos a continuar con este estudio. Así que muchas bendiciones a todos y nos vemos hasta la próxima si el Señor lo permite.